Uno pensaría que los secretos de Jurassic Park se extinguieron junto con el parque, pero no. Hoy vamos a desenterrar una historia que quedó oculta en la isla Nublar. Una que mezcla una tragedia familiar muy personal con una conspiración corporativa de las que dan miedo. Y bueno, toda gran historia tiene un corazón, ¿no? Y el de esta son dos hermanos, Alex y Laura. Sus vidas, la verdad, se ponen de cabeza cuando su padre muere de repente. Pero no es solo el duelo, es una última petición que los va a llevar a un lugar que, sinceramente, ni en sus peores pesadillas habrían imaginado. Aquí es donde arranca todo. El testamento de su papá, miren, no es un papel cualquiera. Para nada. Contiene una petición muy, pero muy específica, y la verdad, bastante rara, que va a cambiarlo absolutamente todo. A ver, ¿y cuál es esa petición tan rara? Pues su padre pide que esparzan sus cenizas en una isla remota cerca de Costa Rica. Pero ojo, no es un lugar al azar. Es el lugar donde él y su esposa, la mamá de los chicos, pasaron su luna de miel. O sea, el mismísimo origen de su familia. Es un gesto que parece súper personal, ¿verdad? Pero que esconde un secreto tremendo. Pero claro, como en toda buena historia, lo que parece una misión sencilla, pues se complica, y rápido. Este viaje para honrar a su padre se va a encontrar con un obstáculo, uno gigante e inesperado. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se empieza a poner tensa. Porque, a ver, ¿qué problema podría haber con ir a una isla que suena a paraíso, no? Pues resulta que la isla está en cuarentena. El gobierno prohibió que nadie se acerque. La razón oficial es algo vaga, ¿saben? Mencionan un naufragio, pero la historia como que no cierra. Y así, de la nada, una misión familiar personalísima se transforma en un misterio burocrático. Ok, para entender por qué una isla estaría cerrada así, hay que echar un vistazo al pasado. Y para eso tenemos un informe interno de InGen que, en esta historia, acaba de salir a la luz. Este documento nos da la versión, digamos, oficial de la historia tan problemática de esa isla. Este informe es básicamente una cronología de una ambición que se salió de control. Miren, empieza en 1975, cuando Hammond y Lockwood fundan InGen. Luego, en el 86, clonan al primer Velociraptor. En el 88, el Dr. Henry Wu logra un avance clave que permite crear muchas más especies. Pero fíjense bien en la última fecha, 1993. Incidente catastrófico. Vaya, qué manera tan corporativa y fría de describir el caos total que se desató en esa isla. ¿Y cómo tapas un desastre así de grande? Pues con dos cosas: plata y miedo. InGen lanzó toda una campaña para controlar la información. A los sobrevivientes clave, pensemos en gente como el Dr. Alan Grant o la Dra. Ellie Sattler, les ofrecieron un montón de dinero para que se callaran la boca. Y para los que no se dejaban convencer, como el Dr. Ian Malcolm, que no paraba de insistir, pues amenazas legales, así de simple. La verdad quedó enterrada bajo un montón de papeles y el miedo a lo que podía pasar. Bueno, ya basta del informe corporativo tan bonito. Ahora vamos a ver la realidad. La cruda realidad. Esto es lo que pasó de verdad en esa isla, la noche del 5 de junio de 1993, mucho antes de que siquiera pensaran en abrirla al público. Imagine la escena, una pequeña clínica en la isla. De repente llega un trabajador con unas heridas horribles. La versión oficial es que fue un accidente con una excavadora, pero la doctora que lo atiende, una tal Robbie Carter, se da cuenta al toque de que algo no cuadra. Las heridas no son de eso. No hay tierra, no hay rocas, esto es otra cosa. Y de repente, el terror puro se resume en una sola palabra que el trabajador apenas alcanza a decir antes de morir. ¡Raptor! ¡Raptor! Para la doctora Carter, esa palabra no significa nada. Pero para su colega local, un tal Manuel, esa palabra le hiela la sangre. Está conectada con una leyenda local, una leyenda oscura sobre una criatura que despedaza a sus víctimas. Y casi al instante, ¡pum!, aparece el equipo de seguridad de InGen con Muldoon a la cabeza. Se llevan el cuerpo, se llevan toda la evidencia y declaran todo el asunto como clasificado. Así, sin más, la verdad borrada en un segundo. Pero la doctora Carter no se queda tranquila. Necesita respuestas, así que investiga qué significa esa palabra, raptor. Y lo que encuentra, bueno, solo hace el misterio más grande. En español la palabra tiene que ver con la leyenda local, con un violador o secuestrador. Y en latín significa saqueador o ave de rapiña. O sea, dos significados y los dos son súper siniestros.
Pero ya sabemos cómo es esto, ¿no? Los secretos enterrados casi nunca se quedan enterrados para siempre. El peligro que InGen intentó tapar con tanta fuerza nunca se fue del todo, y ahora parece que está a punto de salirse de la isla. Y aquí es donde la cosa se pone escalofriante. Comparemos esto. En el 93 tuvimos un ataque contenido en una isla privada que InGen silenció por completo. Un año después, en el 94, hay un incidente extrañamente similar en una playa pública en Costa Rica. Y la explicación oficial es una simple mordedura de lagarto. La conexión es obvia. El problema ya no está encerrado en el laboratorio. Y con todo esto en mente, volvemos a Alex y Laura. Su viaje, que empezó como algo tan personal, tan inocente, los está llevando derechito a la boca del lobo. Y ellos ni se lo imaginan. El pasado de la isla y el presente de ellos están a punto de chocar. Y va a ser un choque muy, muy violento. Ellos solo buscan un lugar de paz para cumplir un último deseo, para poder cerrar un capítulo. Pero esa isla no tiene nada de santuario. Es un secreto guardado con uñas, dientes y mucha violencia. Así que la pregunta que nos queda flotando es, ¿qué van a encontrar en realidad cuando pongan un pie en esa tierra prohibida?